Tarde pero sin sueño, muy buenas noches a toda la audiencia en línea de Católico Defiende tu Fe y Nueva Alianza Radio. Aquí su servidor Juan Manuel Rodea, que les saluda cordialmente desde After Office, este espacio de la católica reflexión nuestra de cada día. Y aquí en cabina me acompaña Rodolfo Chávez Corominas. ¿Cómo estás, Rodolfo? Muy bien. ¿Qué tal, queridos espectadores? Ya se conectó por aquí. Bueno, tenemos ¿cuántos? 101 personas, 101 personas conectadas en vivo, a las cuales les mandamos un cordial saludo, bendiciones, agradecimiento por estar acompañándonos en este espacio donde lo que esperamos es compartir la fe de una manera diferente, de una manera dinámica, a manera de diálogo, de reflexión, de estar compartiendo y platicando de una forma más profunda, porque lo que buscamos es reflexionar nuestra fe y aprender juntos, porque se trata de llegar a esa verdad completa hacia la que nos guía el Espíritu en la medida de lo posible, siempre y cuando nos estemos nosotros dejando guiar. Por eso es que iniciamos esta sesión con nuestra pequeña oración en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será guiado y se renovará la faz de la tierra. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bien, lo que nos preguntamos, todos los que estamos presentes aquí compartiendo, la pregunta de la que vamos a partir y que nos va a ayudar a marcar la línea, la idea central y la reflexión del día de hoy. Esta pregunta dice así: ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Te pongo en contexto. El contexto es el libro del Génesis en el capítulo 22, verso 7. ¿Tienes tu Biblia a la mano? Pues mientras tenemos este pequeño espacio para que reflexiones y medites la pregunta, aprovechar para buscar tu Biblia, aprovechar para quizá tenerla en línea o tener alguna aplicación con el celular de alguna persona que esté cerca y tú puedas estar siguiéndonos. Si no, de todos modos no hay problema, nosotros te estaremos apoyando y guiándote a través de esta reflexión, sobre la cual también, como habíamos dicho antes, pues se trata de que participemos todos. Puedes dejar también tu comentario en el video y nosotros vamos a ir dándole curso a esto, ¿te parece? Entonces, hacemos una pequeña pausa. ¿Anotaste alguna pregunta? ¿Anotaste alguna respuesta? ¿En tu libreta o en los comentarios? Pues bien, mientras vamos a comenzar con un par de saludos de algunas personas que que en lo personal me aportaron algunas ideas que nos van a servir para la reflexión del día de hoy. Entonces, pues ven que vengo del trabajo y queremos aprovechar para también agradecer a la Universidad Vasco de Quiroga por el apoyo que nos ha dado en la proporción de algún material, de algo de difusión de boca en boca. Y de hecho quiero mandar saludos a mi compañera Saray Cerda, que está en el departamento de control escolar. Fíjense que me hacía una pregunta que va a coincidir con una de las que ya teníamos preparadas, que son de seguimiento.
Y mando saludos también a mi vecina Sara Ramírez, de quien también estaré compartiendo un poco sobre algo de experiencia que teníamos de diálogo con algunas personas. Y bien, aquí la pregunta la vamos a retomar a continuación, que es, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Contexto Génesis 22:7. Vamos con las siguientes dos preguntas que nos van a ayudar a desarrollar la reflexión. Primera, ¿en qué consiste el sacrificio? Y la segunda, ¿quién podría hacer el sacrificio perfecto y de qué manera? Contexto de Génesis 22:7. Si gustas apoyarme con la búsqueda del pasaje, Robo, por favor. Claro que sí. El Génesis 22. Te invito a que si tú tienes tu Biblia en tu casa, a través de aplicación, a través de tener la física, que viene siendo lo mejor para efectos del mismo respeto, de la cuestión de valorar el objeto como tal, que es la palabra de Dios, compilada en algunos libros. Naturalmente sabemos que el ser un sitio de apologética tiene varios artículos que hablan de lo que es el canon bíblico, cómo se fue conformando, algunas recomendaciones para interpretar cada uno de los libros según su género, según su contenido, y también formas de interpretar la escritura de acuerdo al magisterio, de acuerdo a cómo es nuestra fe católica, que se nutre a través de este pilar que es la escritura. Entonces, Génesis 22, ¿de qué habla, Robo? 22:7. Entonces Isaac dijo Sin necesidad de darle lectura para poder optimizar un poquito la reflexión. Ok, perfecto. Habla acerca del sacrificio que se iba a realizar. Tengo entendido que Abraham estaba a punto de sacrificar a alguien. ¿De iba a sacrificar a alguien y para qué? No sé, mira. Yo creo que él... Algo le pregunta uno de los acompañantes, ¿no? Porque, ¿con quién dice que venía? venía con su hijo. Ajá, con su hijo y con un sirviente. Y llega un momento en el que suben Abraham y su hijo Isaac solos. Y llega un momento en que le hace una pregunta, oye papá, pues, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Porque iban a sacrificar, bueno, él le había manejado a su hijo para que no se asustara, naturalmente, otra cosa. Pero nosotros sabemos que es Dios quien le pide, yo, como prueba de fidelidad, exactamente, quiero que me sacrifiques a tu hijo. Y todavía a pesar de que había una promesa de por medio. Todo lo que es relacionado a descendencia y propiedad en el Antiguo Testamento es bastante valorado porque es un símbolo, un signo de las bendiciones que Dios da a cada uno de los personajes con quienes tiene amistad. Y de alguna manera, pues Dios siendo Dios quiere verificar qué tan amigos somos de Él. Y es que le pide, oye, pues lo que más quieres tú, que en este caso es tu hijo, ofrécemelo en sacrificio. ¿Por qué un cordero? Hablamos de un cordero porque el contexto viene siendo un hijo que se imagina que van a sacrificar un animal, porque ya de por medio se tiene el antecedente de que se ofrece un animal en expiación de los pecados de las personas que lo ofrecen, que lo inmolan. Pero bueno, hemos escuchado muchas veces y en muchos contextos la palabra sacrificio, pero ¿qué querrá decir sacrificio? Bueno, para todo adolescente en general, Ajá. es un término que molesta porque significa... Ajá, ¿por qué? Significa dar sin recibir nada a cambio. Ajá. Y Dar, renuncia, donación. renunciar. ¿Pero para qué? Para... generalmente para desprenderse, a aprender a ser desprendido, a no... Un intercambio, ¿no? A no buscar intercambio. Se trata de un intercambio. En este caso se puede decir que para reparación. Entonces, ¿se acuerdan, queridos web espectadores, de lo que estuvimos reflexionando hace 2 semanas y hace una semana? Hace 2 semanas que estábamos reflexionando.
estábamos reflexionando, Ujú. el amor de Dios. Correcto. Entonces tenemos un Dios que es todo amor, representante de todo bien, que es el bien en sí mismo y que tiene un vínculo con nosotros desde que nos crea para redimirnos, porque quiere que seamos sus hijos y es por eso que nos hace a imagen y semejanza suya. Pero ¿qué pasa con ese vínculo? Ese vínculo se pierde a partir del pecado, que es de lo que estábamos reflexionando la semana pasada. Ujú. Entonces, aquí hablamos de un sacrificio para restablecer ese vínculo. Entonces, eso nos lleva a esa segunda pregunta que es, ¿quién podría hacer el sacrificio perfecto y de qué manera? Pues solamente un ser supremo que pueda dar de manera absoluta, de manera más, más poderosa. Ajá. ¿Les parece si nos ponemos a pensar en el Antiguo Testamento, en una figura que viene a partir de esa alianza que tiene Dios con el pueblo de Israel en el Sinaí? Ya de ahí empieza en lo que es el Éxodo y de ahí que se ve también en los otros 3 libros del Pentateuco. Sí, sí, sí. No me estoy equivocando. Sí, porque ¿cuántos libros es el Pentateuco? Pues por su origen etimológico. Los 5 no primeros, puedo ¿no? deducir. ¿Cuáles son? Híjole, ahí sí no sé. No hay problema. Aquí estamos todos para aprender. Es el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Deuteronomio y los Números. Creo que no lo dije en orden, pero estos mismos 5 libros son conocidos para los judíos hasta la fecha como la Torá y representan en sí la ley de Dios y también son de carácter narrativo porque nos muestra cómo es que se forja esa primera alianza que tiene Dios ya con un pueblo que viene siendo Israel y que es arquetipo para una promesa posterior de la que vamos a ir gradualmente hablando. Y aquí esta figura donde empieza a mencionarse lo que es el sacrificio, ¿cuál era la forma en la que se protegía de la 10ª plaga de Egipto a los judíos? Con- Y es una celebración, ¿te acuerdas, Rodo? Me parece que era con sangre Con sangre de un cordero. cordero. Y que lo sacrificaba a alguien, entonces queda ya más marcado el antecedente. Y eso se va a ver ya después delegado hacia una tribu sacerdotal que viene siendo la tribu de Leví, porque sabemos que Israel tiene 12 tribus que son los 12 hijos de Jacob, ¿no? Correcto. Ajá. Entonces, de esos 12 hijos de Jacob, uno de ellos que es Rubén, Simeón, Leví, el tercero, todos los descendientes de esa tribu son quienes están designados para el sacerdocio, y el sacerdocio del Antiguo Testamento pues tiene varios requisitos. Para empezar, el sacerdote se tiene que purificar antes de ofrecer el sacrificio. ¿Te acuerdas por qué se amarraba de una cuerda cuando entraba también al lugar santísimo? Digo, a lo mejor son muchos hechos los que estamos mencionando ahorita. Si tienes duda de alguno, se vale preguntar, no hay problema, para eso estamos, para aprender todos. Y irlos pues juntando, hilando cada uno para entender el significado de esta continuidad histórica de lo que es la tradición del sacrificio, nos va a ir llevando hacia el punto que queremos llegar. Pero aquí tenemos que cuando ya estaba construido el templo, teníamos pues por lo menos 2 lugares para el encuentro, que son los que están casi al centro, que son el lugar santo y el lugar Santísimo. El lugar santísimo, es correcto. Entonces, en el lugar santísimo era donde solamente el sacerdote podía entrar a ofrecer ese sacrificio. ¿Qué pasaba si él entraba contaminado? Moría. Moría, y por eso venía amarradito de una cuerda. Porque si moría, sabían los judíos que si se tardaba más de la cuenta tenían que tirar de esa cuerda, y si no había respuesta, lo sacaban. Pero entonces, si no hay alguna persona que sea completamente digna de ser ese sumo sacerdote, alguien tendría que ser, ¿no? Y yo creo que si ya estás viendo hacia dónde vamos encaminados en la reflexión, puedes agarrar tu libreta, puedes agarrar tu hojita, ir desarrollando tu pregunta, ir desarrollando tu respuesta, irla meditando, y ¿te parece si vamos a una nueva pausa? Adelante.
¿Tienes tu pregunta? ¿Tienes tu respuesta? Mandamos saludos a Elvira Cano Delgado. Pedimos por Beatriz, claro que sí. Diego Zamora, saludos hermanos. Edith Cristina Vega, saludos desde Zaruma, Ecuador. Mandamos desde la capital potosina, la República Mexicana en el centro. También un cordial saludo y bendiciones en el Señor. Para Edith Cristina, bueno, perdón, ese ya está. Bendiciones, oración por tu familia, claro que sí, tenlo en cuenta. Por Nieves Enríquez, buenas noches. Marina Palomino Caballos. Irma Pérez. Hola, buenas noches. Bendiciones también hasta tu casa. Araceli Gómez. A Marco Morales. Bendiciones desde Guatemala. Bendiciones también hasta Guatemala desde el centro de México. Para José Osvaldo Zambrano. Saludos, oración para tu padre Andrés. Claro que sí, cuenta con ello, con mucho gusto. Y bien. Las preguntas serán, ¿en qué consiste el sacrificio? ¿Y quién podría hacer el sacrificio perfecto y de qué manera? Habíamos estado conduciéndola hacia la historia de cómo se da el sacrificio, tratando de entender un poquito para qué sirve. Pero, entonces, ¿eso a qué nos lleva? Bueno, hay algo que tienen en común casi todas las culturas antiguas que tenían la necesidad de un sacrificio como para sentir que existe algún tipo de vínculo entre lo terrenal y lo Divino, correcto. Para poder de alguna forma reparar cualquier alejamiento que tengamos de esa conexión pues con el ser sobrenatural, pero que aquí nos damos cuenta que todos los sacrificios vienen siendo imperfectos, pero ya no desde el objeto del sacrificio, sino desde la persona que lo ofrece, al grado de que de parte del pueblo de Israel, si había algún sacerdote que cometiera algún pecado, pues era sancionado. O bien podía ser con la muerte, o bien podemos leer también algunos ejemplos de algunos personajes que ejercen este ministerio y que de alguna forma pues reciben un escarmiento por la cuestión de la desobediencia. Pero si todos estamos fallando, en algún momento va a haber un sumo sacerdote que va a ser perfecto. Entonces, ¿te acuerdas quién podría ser ese sumo sacerdote? Sumo sacerdote, hijo, no sé, no tengo idea. Okay. Y si vamos a la carta a los hebreos. Carta a los hebreos. ¿Tienes tu Biblia en la mano, hermano? Tenemos aquí la de nosotros. Y bien. ¿Me lo permites? Claro. Bien. Ajá. El Antiguo Testamento contiene las figuras del Nuevo, incluida el sacrificio. Hebreos capítulo 7, verso
Parte del verso 11. Así pues el sacerdocio de los levitas, que es el fundamento de la legislación de Israel, no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. De lo contrario, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio no a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec? Y si hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente, la ley también ha de cambiar. Jesús, al que se refiere todo esto, pertenecía a una tribu de la que nadie sirvió jamás el altar. Pues es notorio que nuestro Señor salió de la tribu de Judá, de la que Moisés no habló cuando trató de los sacerdotes. Todo esto se hace más claro si el sacerdote, a semejanza de Melquisedec, recibe su cargo, no por efecto de una ley humana, sino por el poder de la vida que no conoce ocaso. Pues la Escritura dice, tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Con esto se cancela la disposición anterior, que resultó insuficiente e ineficaz, pues la ley no trajo nada definitivo, y al mismo tiempo se nos abre una esperanza mucho mejor, la de tener acceso a Dios. Esta es palabra de Dios. Te la damos, Señor. De donde estamos tomando lectura es de la Biblia latinoamericana. Si nos sigues desde otra versión, creo que es una riqueza grande el haber comparado traducciones, porque hay algunas que complementan significados del texto original que en algunas otras vienen resaltadas de forma diferente. Entonces, esa es la riqueza de la palabra de la Escritura. Entonces, pues sabemos que Cristo es sumo sacerdote, según se describe a los hebreos. Y de ahí pues nos hace también partícipes como sacerdocio real, eso se ve también en la primera carta de Pedro, pero es a través del sacerdocio nuevo de Cristo. Esto es el punto de partida para muchas cosas. De hecho, esto nos lleva a vincularnos a la economía sacramental, a algunas otras cuestiones más litúrgicas y temas que ya se han tratado, se siguen tratando, sobre todo en seguimiento con las mismas inquietudes de los seguidores. Se pueden con mucho gusto volver a tratar, profundizar aspectos que se quieran retomar en alguno de ellos. Entonces hablamos de un sacerdocio nuevo, pero fíjense cómo ese sacerdocio nuevo no podría ser a partir de cualquier hombre, sino alguien diferente, y qué mejor que ese hombre no fuese Dios mismo. Por eso nosotros es parte este punto de conexión lo vamos a ver en un concepto que se llama la unión hipostática, que es una forma de descubrir, una forma que han definido los teólogos a manera de explicar la relación entre el Padre y el Hijo como personas de la Santísima Trinidad, a manera de que es Dios mismo quien se personaliza en un ser humano que viene siendo Jesús, porque es Dios mismo que quiere hacerse como nosotros, no solamente para hacer el sacrificio perfecto, sino para ser él mismo el sacrificio. Tan es así. Por eso es que queríamos tratar de identificar estas nuevas preguntas que vienen a ser parte de la parte que estamos tratando de la reflexión. La primera de ellas es: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y el contexto lo vamos a ver en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, en el verso 13. Y la otra pregunta viene siendo parte del mismo texto, pero es otro versículo. Y dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Contexto, Mateo 16, verso 15. ¿Cómo entender la persona de Cristo como alguien que nos acerca a Dios? ¿Qué podríamos decir de nuestra experiencia de Cristo? A mí me llama mucho la atención el contexto bíblico, que pues eso, era un momento en el que las personas ya tenían muchas dudas acerca de: ¿será el verdadero Hijo de Dios? Porque otros lo comparaban por ejemplo, con Juan el Bautista, que unos pensaban que era él y no era él. ¿Y quién piensa la gente que es Jesús en la actualidad? ¿O cómo lo personifican? ¿O cómo lo estereotipan? ¿Cómo lo estereotipan?
Híjole, yo creo que lo pueden confundir con modelos que no son realmente... A lo mejor a lo largo de la historia. Y de hecho ya ves que tanto se escucha criticar a mucha gente de que es que ¿por qué ponen un Cristo güero? ¿Por qué ponen un Cristo negro? Los que son misioneros en América Latina. Que por qué un Cristo de tal o cual forma. ¿Qué características de liderazgo se están demandando en la actualidad y que se le quiere atribuir de una manera forzada incluso a Cristo? Mm, O sea, yo lo he escuchado de que hay gente que suele decir, es que para mí, pues Jesús era como un hippie, amor y paz, como que todos felices y contentos, tolerancia y más pues algo personal. cómodo, ¿no? Sí, totalmente cómodo. Pero bueno, ¿quién decimos nosotros que es? Pues, ¿qué le respondió Pedro? Pedro, Porque le dan una encomienda muy importante a partir de entonces. Porque una es la primera persona en decirlo directamente, ¿no? Y otra, ¿qué le dice Jesús cuando, cuando Pedro le responde? Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque no recuerdo. eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, Interesante. ¿verdad? Y bien, no es ni carne ni sangre, o sea que es Dios mismo quien se presenta a sí mismo. Curioso, ¿no? Y bien, tan es así que sí es Dios quien se presenta a nosotros y esta es la verdad básica de la iglesia, al grado de que quien se apropia de esa verdad primero es quien recibe la encomienda. Digo, nosotros hemos escuchado que en algunas versiones protestantes como la Reina Valera, posteriormente dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí hay un error de traducción evidentemente en cuanto a que pasa por el latín, porque la Reina Valera es traducida de la Vulgata latina. Y comparado con las versiones católicas que vienen de la traducción del griego, sabemos que kefa, que es la palabra griega que hace alusión a este nuevo nombre que Jesús le da a Pedro, es piedra, la piedra angular. Bueno, más bien aquí la piedra angular es Cristo, pero habla de una piedra de cimentación sobre la cual edifica la iglesia. Entonces aquí hablamos de magisterio, pero sin entrar en profundidad en esta cuestión del magisterio y eclesiología, sabemos que ese contenido teológico es el reconocimiento de Cristo como el Mesías. Entonces, todas las promesas del Antiguo Testamento que van encaminadas hacia renovar esa alianza y tener una nueva alianza, como se llama nuestro movimiento, la comunidad Nueva Alianza, es que pues llegamos al Dios verdadero. ¿Cómo es esto? Voy a retomar precisamente esa pregunta que me hace Sara hace unos momentos en la oficina, porque pues de hecho vio que estábamos preparando el programa y me dice, bueno, y fíjate que está interesante esa cuestión que dices, que hay que preparar, porque de hecho ahorita nos va a mencionar algo Rodo de esto, que es lo que piensa la gente de Dios en línea con la primera pregunta, pero que a fin de cuentas nos lleva pues a responderle a cualquier persona que nos cuestione al respecto, que vendría siendo ¿cuál es el Dios verdadero? Y esto me ayudó a que viniera a mi mente pues la anécdota que les quería contar y que hice alusión a ella con mi vecina Sara, porque resulta que pues en el vecindario estaban unos testigos de Jehová una vez haciendo su recorrido clásico. Como católicos que estemos preparados, creo que es nuestro deber dialogar con ellos, porque casualmente ellos piden siempre por
Bueno, siempre hay un hermano que está pidiendo en la esquina por los que están tocando las puertas, porque ¿cuál es la pregunta que ellos hacen? Que si tenemos un minuto para qué? Para hablar, Para hablar de Dios, ¿no? Bueno, y de hecho que es más específico, tiene un minuto para hablar de Jehová. Es más o menos el speech que se avientan y que van de casa en casa. En una de estas, pues ya no alcancé a abrirles, pero sí lo alcancé yo a uno de ellos. Oye, amigo, pues yo sé que tú estás interesado en esto. Mira, ¿qué te parece que hablamos un poco? Sí, nada más que ahorita, pues no llevamos mucho tiempo, pero con gusto hacemos una cita. Claro que sí. Los espero aquí en la casa, a la persona que venga contigo y a ti. Y fue que naturalmente para equilibrar un poco más la cosa, también invité a mi vecina Sara. Y pues ahí teníamos algo de material. Teníamos la Biblia de los Testigos de Jehová, la famosa traducción del Nuevo Mundo. Teníamos también una versión de la Reina Valera, que es una Biblia neutral y que a veces se recomienda usarla con testigos de Jehová cuando se quiere hablar para pues demostrarles, dado que a pesar de que también tiene varios errores de traducción, está menos alterada que la Biblia de los testigos de Jehová, y con eso se les puede ayudar a descubrir que no es que sea una Biblia católica la que lo dice, sino que es una Biblia neutral con la cual estamos demostrando las verdades de la fe o los errores que ellos doctrinalmente pudieran estar hablando. Pero sin más preámbulo, llegó el momento en el que hablamos de la cuestión del nombre de Dios. Y muy sabiamente mi vecina Sara decía, es que, pues si Dios lo es todo, entonces no necesita nombre, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir ese nombre en el cual estamos reparándonos tanto en la pronunciación que es Yahvé o Jehová? ¿Qué quiere decir? ¿Será Dios con nosotros? No, ese es Emanuel. Manuel. Ya ve El que es. el que es. O sea, Soy el que soy. tal cual. O sea que si Dios lo es todo, no necesita más que un título que viene siendo este, que es el máximo, el más sagrado y que por eso reservaban tanto los israelitas para preservarlo de la profanación por parte de algunos pueblos enemigos. Entonces, el Dios verdadero solamente se puede concebir a través de lo inimaginable, pero desde nuestra cárcel de la condición humana que es limitada, podríamos intentar acercarnos y conceptualizarlo, pero aquí caemos en el error de que si nos quedamos con lo que entendemos de él, estaríamos nosotros siendo pues prácticamente los narradores, estaríamos incurriendo en esa parte que decíamos de la imagen de Dios que puede ser equivocada porque puede ser a conveniencia mía y no hacia lo que sea yo llamado a ser transformado. Por eso es que el plan de salvación, la historia de salvación, está pensada en un Dios que se hace persona para poder ir hacia esas partes de nosotros a través de esa misma personalidad. Entonces, hasta ahorita, ¿qué te parece lo que estamos reflexionando? ¿Se está quedando un poquito más clara la cuestión? ¿Están quedando dudas? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna respuesta? Te invito a anotarla, te invito a escribirla en los comentarios y mientras te parece si vamos a una pausa más para ir hacia el final. Adelante.
¿Tienes tu pregunta? ¿Tienes tu respuesta? Vamos a mandar saludos hasta Veracruz, hasta Monterrey, hasta, bueno, en lo que es a nivel nacional. Y vamos a mandar también saludos hasta Veracruz, perdón, Veracruz ya mandamos. Ok, saludos hacia el extranjero, hacia Nicaragua, hacia Colombia, hacia Chile, hasta allá mandamos bendiciones, también a Tampico. Y los saludos son para Yolanda Almonte, Isabel Pino, Rosy Zambrano, Mireya Guerra de Ruiz, Juan José López, Stephanie González, Esperanza Martínez, Edilberto García, Laura Villanueva, Deyanira Huenchanca Alcapan, Ariam o María, quiero yo entender, Anedrak, Altagracia Familia, Chayo Torres, y también saludamos a nuestro compañero Andrés Leiva, que está sintonizándonos. Por si no lo recuerdan, él es quien nos ayuda a conducir también los viernes. Los viernes, de hecho, tentativamente él va a estar conduciendo por su cuenta, solo, a través del mismo espacio, pero con este mismo enfoque que sabemos que es para el aprendizaje de todos. Y nos menciona el hashtag lista de pendientes, que es el que habíamos estado tratando los viernes sobre lecturas correspondientes que tienen que ver en alguna medida con el tema. Y en la lista de pendientes hablamos de un libro que se llama La infancia de Jesús, de el Papa Benedicto XVI. Entonces se lo recomendamos para conocer la persona de Cristo. De hecho, es una rama de la teología que específicamente está centrada en esto, en lo que es la persona de Cristo. Entonces, pues teníamos dos preguntas. Una era, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La otra era, ¿quién decís que soy yo? Que nos llevaba hacia para aquel sacrificio y cómo restaura el vínculo con Dios. Porque surge también de esta que me hacen en la oficina. ¿Cuál es el Dios verdadero? Y nos encontrábamos con una referencia importante en cuanto a lo externo a la esfera católica. ¿Que quién era, Rodo? Víctor Frank. Ajá. ¿Quién era Víctor Frankl? Entre otras muchas cosas, era un psicólogo, Ajá. psicólogo austriaco, que era uno de los psicólogos más cercanos, en los que más se interesaba por buscar a Dios. A Dios, es correcto. Él- ¿Cuál es el libro que estamos tratando de analizar, que viene a abordar esta parte, este tema? Es la presencia ignorada por Dios. No, la presencia ignorada de Dios, más bien. Ajá, ignorada de Dios. Ajá. Y bueno, la queríamos citar. Había un fragmento, ¿verdad? Que Ujú. habías comentado que tiene algo de... Sí, ¿quieres que la mencione? Sí, adelante. Decía en un párrafo. Ahora bien, como tal, se haya siempre centrado respecto a un medio, un centro propio de cada individuo, y cae en este centro suyo, ¿qué es lo que lo llena? Y bueno, son preguntas que van señalando hacia la necesidad de buscar a Dios. El individuo, pero fíjate que eso nos lleva a pensar en algo que... ¿Habéis escuchado la palabra individuo? Individuo, Ajá. pues la he escuchado en muchos contextos. En muchos ¿Pero a lugares. qué hace alusión? Individuo. Es un ser humano por sí mismo, ¿no? De hecho, la etimología viene de ontos, me parece que ya iba pasando también al latín, que pues es un ente, o sea, algo vivo, pero por sí mismo. Y eso apela hacia, pues lo propio y pues solamente una visión única de aquel ser viviente que en este caso viene siendo un humano. Nos vamos después a otro concepto que es la persona. De hecho, este es un tema un tanto interesante porque ya es un concepto que viene de la misma teología y que de hecho utilizan los psicólogos, que viene del latín personare, que es que se hace oír. Entonces ya hablamos de una fase que va más allá del individuo. Entonces,
un individuo siempre va a estar buscando desde su percepción, desde lo que busca. Eso es lo que lleva a que cada quien diga algo sobre Cristo, algo sobre Dios, que puede ser cierto y que eso puede ser una verdad a medias o puede ser completamente equivocado por ignorancia, a veces hasta por dolo, suele suceder, pero a fin de cuentas, este camino que vamos siguiendo de conocimiento de Cristo, del Hijo de Dios, nos va a llevar tarde o temprano a decir quién se dice que es quien lo conoce antes, que en este caso fue primero Pedro. Por eso la cuestión de la sucesión, de hecho, si se fijan, hace sentido también con esta parte de secuencia cronológica. Después lo vienen, si ya lo habían concebido los demás apóstoles, aquí lo confirman. Y ellos a su vez lo confirman a todas las demás personas a quien se les estuvo difundiendo el Evangelio. Y a ti y a mí, tarde o temprano, alguien nos va a ayudar a confrontarlo. Por eso es que ya más allá de un individuo podemos ir hacia la persona, ya hacia un Dios que no es individual, sino un Dios personal. Entonces, ¿a quién estaremos buscando? La pregunta de cierre, ¿cuál es? ¿A quién buscas? Y esto vamos a dejarlo de tarea para el programa siguiente, que el contexto para lo que lo tengo es también identificado es en Juan capítulo 18 verso 4. Entonces pues vamos a cerrar con algunos avisos. Tenemos para quienes residen en San Luis Potosí la presentación del libro Migajas Divinas del padre Paco Magaña. Esto va a tener lugar en la Casa de Acción Católica, que es en el centro histórico. El edificio grande que es esquina de Independencia con Iturbide y Madero, en punto de las 8 de la noche. De hecho, vamos a procurar transmitir en vivo, entonces es un adelanto que tenemos. Esperen nuestra confirmación y nosotros con gusto, si es posible, transmitir desde allá para quienes no residen en la ciudad de San Luis Potosí, tengan la oportunidad de compartir con nosotros. Y otro aviso, por semana de ocasión especial y motivos de fuerza mayor, transmitimos en lugar del viernes, el jueves, aquí con Andrés. Y así es como concluimos entonces el programa, más no la reflexión del día de hoy, aquí para Católico Defiende tu Fe. Te recordamos que puedes mantener el seguimiento del programa en la cuenta de Twitter, @católicotú. En Instagram nos puedes seguir como Católico Defiende tu Fe, todo seguido como se escucha. Y vamos a seguir transmitiendo el jueves. Entonces, el jueves te esperamos a las 8 de la noche, tiempo del centro de México. También en este mismo espacio, en Católico Defiende tu Fe, desde Nueva Alianza Radio. Y compartir el enlace también en la página naturalmente de Nueva Alianza Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengas muy buena noche y bendecida semana. Hasta pronto. Para mandarles un fuerte abrazo. Gracias por sus oraciones, por su apoyo. Y también les recuerdo que el 25 de octubre es el estreno nacional de la película Inesperado, en tu cine más cercano. Una película con un gran mensaje pro mujer, pro vida y pro familia. Yo te garantizo que después de verla no vas a ser la misma persona. Dios los bendiga. Invitación de Eduardo Verástegui.